Bienvenidos a todos. Vamos a resolver el siguiente problema de movimiento armónico simple. Nos dice lo siguiente. Una partícula sigue un más de amplitud 80 centímetros. Lo pasamos ya al sistema internacional, 0,8 metros. Pulsación, pi medios, radianes por segundo. Esto ya está en el sistema internacional. Y fase inicial, 30 grados. Los ángulos en el sistema internacional se miden en radianes, así que hay que pasar de grados a radianes. Si no os acordáis cómo es, pues recordad que la circunferencia completa son 360 grados y 2pi radianes, que es lo mismo. Si divido entre 2 ambos miembros, me queda que 180 grados son pi radianes. Y aquí lo tengo. Para pasar 30 grados a radianes, pongo los 180 grados abajo, los pi radianes arriba, tacho el grado con el grado y esto me va a quedar pi sextos radianes. Por tanto, estos 30 grados son pi sextos radianes. Con esto tenemos los datos del problema. Recordamos que los movimientos rectilíneos, si conocemos la posición en función del tiempo, lo que se llama la función de posición instantánea, conocemos cualquier cosa o podemos calcular cualquier cosa del movimiento. Velocidad, aceleración, desplazamiento, lo que sea. En particular, en el movimiento armónico simple, esta expresión es de la siguiente manera. La amplitud por el seno de la pulsación por el tiempo más la fase inicial. Es de esta manera. Y como vemos, aquí aparecen tres parámetros. El tiempo es la variable independiente, la posición o elongación es la variable dependiente, y esto quiere decir que si conociésemos estos tres parámetros, conocemos perfectamente la función de posición respecto del tiempo, lo que se llama la posición instantánea. Como precisamente los tres datos que nos da el problema son estos tres parámetros, pues quiere decir que efectivamente conocemos la posición instantánea, la función de la posición en función del tiempo, y con esto queremos decir que nos pueden preguntar lo que sea porque tenemos herramientas para poder calcularlo, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner que esto está en el sistema internacional, que quiere decir que si pongo el tiempo en segundos, la posición me saldrá en metros. Comenzamos ahora el apartado A. Apartado A nos pide periodo y frecuencia. Tenemos que saber que pulsación, periodo y frecuencia son tres magnitudes que contienen la misma información. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo conozco cualquiera de las tres, puedo calcular las otras dos. ¿Cómo puedo calcularlo? Pues para eso tenemos las ecuaciones del movimiento armónico simple, que son estas que veis aquí. En particular, las ecuaciones que ligan periodo, frecuencia y pulsación son estas que os estoy señalando. De esta manera, como nos piden el periodo y conocemos la pulsación, pues buscamos qué relación hay entre periodo y pulsación. Es esta ecuación de aquí, ¿vale? Pues entonces el periodo es 2pi partido por la pulsación, sustituyendo 2pi partido por pi medios, 4 segundos. El periodo es el intervalo de tiempo que tiene que suceder para que se complete un ciclo del movimiento, pues tiene que pasar 4 segundos. Por su parte, la frecuencia se define como el inverso del periodo. Es el número de veces que se repite un ciclo en un segundo. Bueno, pues sería 1 partido por 4, 0,25. Y aquí podéis poner segundos a la menos 1 o lo que yo suelo poner, hercios. Con esto tendríamos el apartado A. Apartado B. Posición en el instante 1 segundo. A veces se me olvidará poner el segundo, así que si veis X entre paréntesis un número, pues eso querrá decir el segundo en concreto. Lo único que tenemos que hacer para calcular esto es en la expresión de la posición, que es esta de aquí, que es la primera que aparece en nuestras fórmulas, sustituir el instante de tiempo por un segundo. Pues vamos a ello. La posición en un segundo será igual a 0,8 por el seno de pi medios por el instante de tiempo, pero el instante de tiempo es un segundo, como hemos dicho, más pi sextos, que es la fase inicial. Si echáis esta cuenta, os va a dar 0,693 metros. Así que esta es la respuesta del apartado B. Apartado C. Elongación máxima y cuándo se produce esta elongación máxima por quinta vez. La elongación máxima, si venimos aquí a la expresión, la X va a ser máxima, tenemos un número multiplicado por un seno, da igual que aquí en el seno haya muchas cosas, esto en el fondo es un seno. La elongación va a ser máxima cuando el seno sea máximo. Y lo máximo que vale un seno
es 1, es lo más que puede valer un seno. Así que la elongación va a ser como mucho 0,8 por 1. O dicho de otra manera, el 0,8. O dicho de otra manera, la amplitud, que también por eso se le llama amplitud o elongación máxima. Así que siempre va a suceder que la elongación máxima es igual a la amplitud, pues estos 0,8 metros. Y ahora viene la pregunta que es un poquito más complicada, que es cuándo sucede esta elongación máxima por quinta vez. De nuevo, razonamos de la siguiente manera. La elongación será máxima cuando el seno sea máximo. Para que el seno sea máximo, lo que está aquí dentro del seno, esto de aquí, tiene que ser del estilo, ya tenéis que saberlo esto, pi medios más 2k pi. Esto es así porque la gráfica del seno, que es una cosa así, pues esto vale pi medios. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis que saber si esto fuese la gráfica del seno. Vale, pues entonces, para que la elongación sea máxima, lo que hay dentro del seno tiene que valer pi medios más 2k pi, que es lo que hace que el seno valga 1. Así que tiene que suceder que pi medios por el tiempo más pi sextos tiene que ser igual a pi medios más 2k pi, siendo k, esto no lo he dicho, un número entero. Esto es importante. Si despejásemos de aquí el tiempo, pues nos daría pi medios menos pi sextos más 2k pi dividido entre pi medios. Hay que hacer esta cuenta por un lado y esta cuenta sacando la k por el otro. Bueno, pues si hiciésemos eso, nos da que los instantes del tiempo tienen que ser del tipo 0,667 más 4 por k. Aquí casi siempre, bueno, siempre que nos pidan máximos o mínimos, aquí va a aparecer el periodo, que como veis aquí son 4 segundos. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular cuándo va a suceder por primera vez. Y a ese instante en el que suceda por primera vez, lo vamos a llamar t sub. ¿Qué tiene que verificar t sub 1? T sub 1, como digo, es la primera vez que sucede un máximo. Pues por un lado, t sub 1 tiene que ser mayor que 0, porque tiene que ser un instante que suceda después del instante 0. Tiene que ser un instante positivo. Pero por otro lado, al ser el primer máximo, quiere decir que si yo me fuese al máximo anterior, o sea, si le restase el periodo, me tiene que dar negativo. Así que t sub 1 es el instante de este estilo que cumpla estas dos cosas. Bueno, pues si lo veis, t sub 1 no va a ser ni más ni menos que 0,667 segundos. ¿Por qué? Este instante es positivo y si yo le restase 4, el instante resultante daría negativo. ¿De acuerdo? Entonces repetimos, este es el instante en el que sucede el máximo por primera vez. Pero a mí no me piden eso, me piden por quinta vez. Por quinta vez, como veis aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar una fórmula t sub k, donde k me va a decir la késima vez que sucede el máximo. Vamos a pensar, cuando la k valga 1, me tiene que dar este numerito de aquí. Pero tiene que ser una expresión de este estilo, porque en este estilo es cuando suceden los máximos. Pues ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillito. A 0,667 más 4, y en vez de multiplicarlo por k, lo vamos a multiplicar por k menos 1. De esta manera, cuando la k valga 1, esto se va a anular y el instante que me va a quedar es precisamente el t sub 1. Quiero decir, si aquí cambio la k por 1, me va a quedar 0,667 más 4 por 1 menos 1. Esto se va a ir y me va a quedar precisamente el 0,667, que es lo que me había quedado. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión nos dice cuándo sucede el késimo máximo. Como en particular me piden por el quinto máximo, pues lo único que tendré que hacer es sustituir la k por 5. 0,667 más 4 por 5 menos 1. Y si hacéis esta cuenta, os da 16,667 segundos. Con esto terminamos el apartado C. Apartado D. Elongación mínima y cuando se produce la elongación mínima por cuarta vez. Le voy a llamar t sub 4 con un asterisco para distinguirlo de antes que iba sin asterisco. Pues es sencillo. La elongación mínima se va a producir cuando el seno valga lo menos posible. El seno, lo menos posible que puede valer, es un menos 1.
Por tanto, la elongación mínima es menos 0,8 metros. O, dicho de otra manera con letras, sería menos la amplitud, menos 0,8 metros. Esta es la parte fácil del apartado D. Ahora vamos a la parte difícil. ¿Cuándo sucede por cuarta vez? De nuevo, esta es la gráfica del seno, el seno de rombito, y el seno es mínimo aquí. Y esto corresponde a 3 pi medios. Igual que el máximo correspondía a pi medios, el mínimo a 3 pi medios. Pero como el seno es periódica de periodo 2pi, pues resulta que en esta ocasión, para que esto sea mínimo, para que la x sea mínima, esto que está aquí dentro tiene que valer 3 pi medios, que es donde se anula el seno, más 2k pi, siendo k un número entero. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Pues que pi medios por t más pi sextos tiene que ser igual a 3 pi medios más 2k pi. Si de aquí despejamos el tiempo, sería 3 pi medios menos pi sextos más 2k pi dividido entre pi medios. ¿Cómo se hace esta cuenta? Por un lado hacemos esta y por otro lado hacemos esta sacando la k, porque la k es un parámetro, no tiene ningún valor concreto. Bueno, pues haciendo eso nos daría que los instantes de tiempo son del tipo 2,667 más 4k. De nuevo, cuando vemos los instantes de tiempo en los que suceden los mínimos, ahí va a aparecer el periodo, los 4 segundos estos que tenemos aquí. Vale, pues vamos a razonar cuándo se produciría el primer mínimo. Para que se produzca el primer mínimo, tiene que suceder que este instante donde se produce el primer mínimo sea mayor que 0, puesto que tiene que ser un instante positivo, y además que el instante donde se produce el mínimo justo anterior, es decir, este menos el periodo, que en este caso el periodo es 4, este menos el periodo sea negativo. Entonces, de los instantes de este estilo, ¿cuál es el instante que vale positivo, pero que al restarle 4, al restarle el periodo sea negativo? Pues es el 2,667 segundos. Ahora, yo quiero una fórmula que no me diga solo cuál es el primer mínimo, sino cuál es el késimo mínimo, cualquier mínimo. Y ya sabemos que tiene que ser de este estilo. Pues va a ser el 2,667 más, y aquí hay que tener cuidado, k menos 1. ¿Por qué k menos 1? Pues precisamente porque cuando yo cambie la k por 1, me dará 2,667 más 4, 1 menos 1. Esto se tachará y me dará precisamente el instante de tiempo que yo quería, que es el 2,667. Así que esta es la expresión del késimo mínimo. En particular me preguntan la cuarta vez que se produce el mínimo. Pues lo único que tendré que hacer es en esta expresión cambiar la k por 4. Pues 2,667 más 4 por 4 menos 1. Si hacéis esta operación os dará 14,667 segundos. Con esto hemos terminado el problema.